Lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Nunca damos a nadie motivo de escándalo para no poner en ridículo nuestro ministerio. Antes bien, nos acreditamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia en tribulaciones, infortunios, apuros, en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad, con el Espíritu Santo y con amor sincero, con palabras verdaderas y la fuerza de Dios, con las armas de la justicia a derecha e izquierda, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama, como impostores que dicen la verdad, desconocidos, siendo conocidos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados, nunca ajusticiados, como afligidos, pero siempre alegres, como pobres, pero que enriquecen a muchos, como necesitados, pero poseyéndolo todo. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos escuchado en este Evangelio de hoy la explicación que hace Jesús de la famosa ley del talión, ley antigua, que era, vamos a decir, un avance respecto al salvajismo, en el sentido de que era una forma de poner freno al deseo de venganza. Digamos que la venganza y la justicia son dos cosas que hay que, sin duda, distinguir, que son muy distintas, pero a veces en el momento caliente, vamos a decir, se confunden. Y por eso la ley del talión era: si te han quitado un ojo, no le puedes quitar los dos. Si te han quitado un diente, no le puedes quitar 5 muelas. Es decir, la respuesta tiene que ser proporcional al ataque recibido.
pero se refería a un tipo de venganza. Era una forma que Jesús es algo que quiere erradicar del cristianismo y poner una mentalidad completamente nueva. Una mentalidad nueva que también tenemos que entenderlo, tenemos que verlo en el contexto de todo el Evangelio. No nos podemos quedar como si Jesús nos estuviese diciendo que tenemos que dejar que hagan cualquier injusticia, que nos pise todo el mundo. No nos está diciendo esto Jesús, pero sí que nos está pidiendo, por un lado, el no tener nunca odio, no tener, luchar para moderar, como somos humanos. Muchas veces son sentimientos que pueden crecer en nosotros y que tenemos que intentar echar afuera. Tenemos que buscar también la reconciliación y el perdón. La reconciliación que a veces puede pasar porque nosotros pidamos perdón, otras veces porque nosotros concedamos el perdón, pero en cualquier caso a veces puede ser que sea imposible, porque si la parte no quiere suele ser imposible reconciliarse, pero al menos sí que intentar, vamos a decir, tratar de hacer algunos actos de distensión. Tenemos que tratar de buscar facilitar, mejorar, etc. Digamos que eso es un poco lo que Jesús nos ha enseñado. Ese perdón, esa reconciliación como algo fundamental, vamos a decir, dentro de la concepción del amor, que es el centro de la religión cristiana. No podríamos entender el amor sin entender el perdón, sin entender la reconciliación. Nos habla Jesús también de tener una actitud generosa, no ser rácanos, es decir, no hacer exactamente lo mínimo que tendríamos que hacer, sino tratar de que el corazón del cristiano sea amplio, sea ancho, sea generoso. Es decir, por eso dice el que te pide para que le ayudes a caminar una milla, acompáñale dos, el que te pide dale, etc. Es decir, es sobre todo una actitud. Es verdad que no hay que discernir, porque no todo el mundo que pide seguramente hay que darle, porque puede ser que quiera ese dinero para utilizar en una cosa que le va a hacer daño. Si una persona pide porque quiere conseguir drogas, no le tendremos que dar dinero, pero sí que la actitud que quiere que tengamos Jesús es la de ayudar al necesitado. Luego, el discernimiento práctico en cada caso, digamos que es otra idea distinta. En cualquier caso, Jesús nos está invitando a perdonar, a no ser violentos, a no ser negativos, a tratar de ser generosos, a tratar de tener esa voluntad que Él tenía, lo vemos en Jesús, de ayudar, incluso queriendo a los enemigos, que es el gran fin del amor cristiano. Y, como decía antes, esto no quiere decir que no se pueda hacer justicia o defender lo que uno entiende es justo, etc., especialmente defendiendo los débiles, pero también incluso uno puede defender, tiene derecho a defender las cosas que sean suyas, la justicia, pero siempre con esta actitud, no de hundir a otra persona, no de buscar venganza, siempre al revés, buscando esa distensión, buscando esa reconciliación con una, vamos a decir, actitud de gran generosidad. Y pedimos a Jesús que esta mentalidad nueva, porque en el Antiguo Testamento, incluso todo lo que se había explicado, digamos, todo lo que había dicho Yahvé, todavía era algo que para ellos era muy difícil de entender. Jesús trae una mentalidad nueva. Esto que dice, se os dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente a que os agravie. Esta actitud nueva que nosotros, con la ayuda suya, la hagamos también nuestra. Leemos ahora nuestras súplicas del Señor. Vamos a pedir por aquellos que se encuentran enfrentados, enfadados, para que con la ayuda de Dios pueda llegar a reconciliarse. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por aquellos jóvenes que están discerniendo
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que según la condición de los dones que presentamos, alimenta a los hombres, los alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente. Concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
el cuerpo de Cristo.